Vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con la clase. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar juntos. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad. Gracias por el amor que tú tienes para con nosotros. Y hoy pedimos, Padre, Dios, por este tiempo, esta hora, Dios, en la que vamos a poder aprender, Señor, de tu palabra y de esta parte del lenguaje figurado, Señor, que tú puedas estar con nosotros, que nos puedas ayudar, que puedas aclarar nuestra mente, que puedas aclarar, Padre, nuestros pensamientos y que nos puedas ayudar, por favor, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por mis hermanos que se conectaron y por los que se conectarán en un momento. Oramos agradecidos en Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. En la clase de hoy terminamos la parte de la observación gramatical, ¿verdad? La observación gramatical, vimos la, la semana pasada, ¿verdad? Algo sobre este, bastante. Hoy vamos a tener este punto que por tiempo no nos dio la pasada, pero que es muy importante que nosotros podamos, ahí aprender y por lo menos entender su existencia y la importancia que tiene en el entendimiento del texto, ¿verdad? Y es el lenguaje figurado, ¿verdad? Es este tema del lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? El lenguaje figurado o lenguaje metafórico es cierto uso creativo de las palabras, que las utiliza con un sentido diferente del literal, es decir, su sentido tradicional o lenguaje llano. Ese sentido es tomado de otra palabra o idea y el interlocutor debe desempeñarlo para poder comprender. Todos nosotros utilizamos, perdón, el lenguaje figurado, todos. ¿Verdad? De una u otra forma lo utilizamos en nuestro lenguaje, ¿no? Nuestra manera de hablar, ¿verdad? Entonces, y es ahí lo que a veces nos causa dificultades cuando vamos de un lugar a otro y no entendemos, ¿no? Alguno de los puntos o palabras que tienen las personas. Entonces, todos utilizamos un lenguaje figurado. Un ejemplo, en Guatemala, tenemos muchas palabras, como en todos sus países donde están o ciudades, que la palabra que se utiliza tiene este, tiene un significado diferente, ¿verdad? Al que normalmente se tiene o tiene la palabra. Por dar un ejemplo, nosotros aquí en Guatemala, eh, tal vez no es común, pero se utiliza la palabra o la frase haceme la pala, entre las más de mi época, ¿no? Entonces, haceme la pala, si uno piensa literalmente qué es, o sea, te hago, fabrico una pala, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo voy a lograr, no? Pero lo que significa es ayúdame, ¿verdad? O tal vez más común entre nosotros, échame una mano, ¿verdad? Échame una mano, por favor. Entonces obviamente no es te agarro una mano y te la tiro, sino, o te pongo mi mano encima, no, sino te ayudo. Entonces, eh, es importante para comprender a las personas, entender qué significa ese lenguaje figurado. En el aspecto bíblico, tiene asuntos muy importantes. El entendimiento y la idea, la mentalidad, la observación y el entendimiento y el descubrimiento de que se está usando un lenguaje figurado es muy importante, porque muchas o algunas de las herejías que pueden existir se han dado por no ver el lenguaje figurado o metafórico de algún texto bíblico. Entonces, antes de entrar en materia de lo que es el lenguaje figurado, vamos a ver un video y vamos a poder ver por qué es tan importante entender cuando se está hablando del lenguaje figurado. Eh, Ahorita va a salir ahí el video.
Va a tardar unos segundos. Ok. Bueno, si no lo ven o algo, buscamos otra forma. Padre Pedro, lo felicito por esa serie de charlas informativas y formativas en nuestro canal católico EWTN. A modo de crítica constructiva, usted verá si lo toma o lo deja, siento que es demasiado conservador, tradicional y ortodoxo. Por ejemplo, la última vez que le escuché sobre el tema de la Eucaristía, dijo que en la hostia, basándose en las palabras de Jesús en la última cena, se encuentran realmente el cuerpo y la sangre de Cristo sin hacer la salvedad que, por lógica, se trata de un cuerpo espiritualizado o místico, si se quiere, no real de carne y hueso. ¿Estoy en lo cierto, Agustín? Agustín, ¿de dónde tú sacaste eso, hermano? ¿De dónde tú sacaste que es un cuerpo espiritual, místico, etcétera? No. Pues, ante todo, muchísimas gracias, Agustín, por decir que mi enseñanza es una enseñanza ortodoxa. Bendito sea Dios, porque eso quiere decir que estoy siendo fiel a las doctrinas, a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y para eso estamos como sacerdotes. El sacerdote no se puede representar a sí mismo. El sacerdote, mientras sea ministro de Jesucristo, tiene que representar a Jesús y lo representa a través de la iglesia que Jesús establece, que es la Iglesia Católica. Así que muchísimas gracias por tus complementos, los acepto, por tus elogios. Jesús, estás hablando acerca de que cuando recibimos a Jesús es algo como si no fuera. O es, Agustín, o no es. O es o no es. El cardenal Joseph Ratzinger, y me gusta esa frase tan hermosa, que vivimos en una época en que todo parece estar igual, ¿verdad? Si te gusta esto, pues está bien. Si esa es tu verdad, pues está bien. Si el otro tiene una verdad diferente, pues está bien. Y al fin y al cabo, ¿es la verdad verdad o es mentira? Porque verdades a medias no podemos tener. Y la Iglesia enseña, Agustín, que cuando nosotros recibimos la Santa Eucaristía, cuando recibimos esa hostia consagrada, que al fin y al cabo quien la consagra es el mismo Señor Jesucristo, usando al sacerdote en persona de Jesús, quien consagra ese pedazo de pan deja de ser pan y ese poco de vino deja de ser vino. ¿Qué es lo que sucede? Hay una transubstanciación, es decir, ya los incidentes son iguales. El pan antes de consagrar pues es pan, el vino antes de consagrar es vino, luce pan y vino. Después de ser consagrado, los incidentes quedan iguales, es decir, la forma en que se ve el pan consagrado es igual que antes de consagrarse, y el vino consagrado antes de consagrarse y después de consagrarse luce igual. Pero algo maravilloso ha sucedido. La sustancia ya no es la misma. El pan ya no es pan. El vino ya no es vino. El pan se ha convertido en la carne de Jesús, en el cuerpo de Jesús, y el vino consagrado ya no es vino. Agustín, se ha convertido en la sangre de Dios. Por eso decimos que cuando nosotros comulgamos, Agustín, mi cuerpo y el cuerpo de Jesús, mi carne y la carne de Jesús se hacen uno. Y cuando yo recibo la Santa Comunión, por mi sistema circulatorio circula la sangre de Dios. Y esto desafortunadamente, Agustín, es algo que hay muchos católicos que no creen, y sin embargo es un dogma de la Iglesia, la real presencia de Jesucristo, no una presencia mística, no una presencia espiritualizada, sino que la presencia real de Jesús en cada Eucaristía. Si nosotros, cuando recibiéramos la Santa Eucaristía, estuviéramos conscientes, seguros de que estamos recibiendo a Dios, la totalidad de Dios, cuando recibimos la Santa Eucaristía, recibimos el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad y la humanidad de Jesús. Recibimos todo, Agustín.
nosotros podríamos levantarnos de las miserias más terribles en que podamos estar viviendo y comenzaríamos a caminar en victoria, como dice San Pablo. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, y esto es aquí literalmente lo que dice el Señor. Por el amor de Dios, escuchemos y tomemos la decisión con la gracia de Dios de creerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 y 55. Dice la palabra de Dios: en verdad les digo, si no comen la carne, es decir, no un símbolo, sino que la carne del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y el versículo 55 dice: mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, versículo 56, permanece en mí y yo en él. Más claro, ni el agua. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ahí de lo que dijo el padre Pedro? Hola Pablo, Hola Jorge. pues creo que así como somos los chapines diríamos ni gordo. Ujú, O sea, es tan fácil, o aparentemente, ¿verdad? Es tan fácil entender uno que no está hablando en un sentido literal, eh, pero, pero sí es cierto, ¿verdad? Incluso yo crecí en colegios de católicos, ¿verdad? No sé, o sea, siempre entendí que no era, digamos, realmente el cuerpo, ¿verdad? Como que se estuviera transformando, o lo que es el transustanciando, es simplemente quizás dar una palabra para decir la sustancia, la esencia del pan y del vino, ¿verdad? Pero creo que es muy claro, ¿verdad? El entender que se trata de un lenguaje figurado. ujú, Y como decís, ¿verdad? Hasta puede llegar hasta herejías tomar literalmente ciertas cosas, ¿verdad? ujú. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quisiera comentar? Ok, bueno, este es un ejemplo de muchos que pueden existir, de cuando no se identifica un lenguaje figurado dentro del texto bíblico, pues se puede llegar a una conclusión errónea. El mismo Padre dice, ¿verdad?, que cuando toma la cena del Señor, la misma sangre de Dios, dice, circula en mi sistema circulatorio, dice, o está en mi sistema circulatorio, mente a ese grado, ¿no? O sea, no está hablando de una representación, eh, de una metáfora, no, es algo literal, ¿no? Ellos lo ven de una manera totalmente literal. Entonces, muchas de veces, si nosotros no identificamos el lenguaje figurado en los textos bíblicos, nosotros vamos a llegar a una errónea conclusión como esta. Entonces, es muy importante ver de qué habla el texto, ¿verdad? De qué es lo que la Biblia nos enseña y cómo poder identificarlo. Entonces, hay varios lenguajes figurados que están bastante, no son inventados en la Biblia, pero están en la Biblia, porque la Biblia, pues eso al final es un libro gramatical, es un libro que tiene letras, que tiene recursos literarios. Por tal razón, los escritores van a utilizar esos recursos para poder utilizar y Dios va a utilizar también esos recursos para hacerse entender. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver varios eh, recursos literarios, eh, varios lenguajes figurados. Vamos a ver la definición y algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver el primero. El primero es un lenguaje figurado llamado el símil. Ese es el nombre. ¿Y qué es el símil? El símil es una comparación claramente expresada entre una cosa
y otra. La palabra de enlace entre la realidad y la ilustración es como o semejante a. Este es el más fácil de todos, porque hay esa palabra como o semejante a nos da la idea clara de que está hablando de un lenguaje figurado, de un símil. Aquí hay un ejemplo literario. Los niños tiraron una piedra que chocó con la casa de lámina, con un gran trueno, y los miembros de la familia salieron como avispas, ¿va? O sea, ellos no salieron volando, ¿verdad? Salieron rápido, es una manera de decir que salieron rápido, pero aquí utiliza esta palabra como. El cómo me muestra que hay un lenguaje figurado, que no es algo literal. Aquí en el texto, pues en este ejemplo es muy claro. Veamos dos pasajes bíblicos. Daniel 12:3. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Aquí en esta palabra, en esta versión que creo que la NBI traduce con el brillo del cielo, pero en otras versiones dice como el brillo del cielo. Pero abajo utiliza más claramente el símil. Los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Obviamente no es literal, es algo figurado, porque qué aburrido, ¿verdad? Ustedes estar toda la eternidad ahí en el firmamento brillando como una estrella. Creo que no nos gustaría a ninguno de nosotros. Pero es una manera de dar a entender este mensaje de Daniel, ¿verdad? Que los sabios van a tener una vida resplandeciente delante de Dios eternamente, como las estrellas, ¿no? Por toda la eternidad. Entonces es un símil y la palabra que nos ayuda a entender que es un símil es la palabra como o semejante a. Como Jesús, ¿no? Cuando decía, el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Una semilla de mostaza que es la más pequeña, pero después es la más grande del huerto. Entonces es un símil, ahí es claro. Mateo 13:43, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Por aquí Jesús hablando, está usando Jesús pues un lenguaje figurado, como en lo de la cena del Señor. Jesús dice, yo soy el pan, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y ellos lo toman literalmente. Pero Jesús dijo también, yo soy la puerta, y pues ahí sí era figurado, yo soy el camino, también es figurado. Entonces, el no entender que es un lenguaje figurado, pues da a un error. Entonces vemos aquí el símil. El símil tiene esa palabra, como o semejante a. Entonces ahí ustedes pueden ver que es un lenguaje figurado, que lo que se trata es de esa sustitución o esa comparación claramente expresada entre una cosa y otra. Entonces, al entender la comparación, al entender la ilustración, podemos aprender un poco de la realidad, ¿verdad? En las cartas, como la de Colosenses, hay muy poco lenguaje figurado, pero puede que exista alguno. Ustedes van a tener que identificarlo en su texto. Vamos a seguir viendo. Cualquier momento me pueden interrumpir. La metáfora. La metáfora es una comparación implícita entre una cosa y otra. No se expresa claramente la comparación. No se usan las palabras como o semejante a, sino que deja que está sobreentendido, ¿verdad? Solo vamos a contestarle a Sandrita aquí. ¿Alguien tiene el link a la mano? Lo podría poner en el chat de Profundiza si me ayuda para que pueda entrar Sandra. Gracias. Ahorita se Entonces, lo mando. gracias, muy amable. Entonces, ¿qué vemos? Aquí no aparece la palabra como o semejante. Es el caso de lo que vimos en el texto de Juan 6. Es una metáfora. Aquí vemos un ejemplo. Don Ramón era una columna en la iglesia Faro de Luz. ¿Sí?
sea, él no era literalmente una columna. Él no estaba ahí como una columna, sino es una manera de decir que él era alguien que sostenía la iglesia, que era alguien muy importante en la iglesia, que era alguien principal en la iglesia. Es una manera de decir. Entonces, ahí hay una metáfora. Vemos algunas, ¿verdad? Los salmos tienen muchas. Salmo 84:11, porque el sol y escudo es Jehová Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios no es el sol, que Dios no es un escudo, pero es una metáfora, es una manera de expresar y decir lo que Dios es. Mateo 5 del 13 al 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿ok? Entonces está usando una metáfora, una manera de expresar, ¿verdad? Entonces una metáfora y hay que identificarlas y cómo se puede sobreentender con claridad si se analiza y se observa correctamente y bien el Bueno, texto, voy a ir más de la clase. se va a entender que es una metáfora. Entonces vemos aquí dos, el símil que utiliza la palabra como y la metáfora que no lo utiliza, pero que está implícito en la comparación. Es clara la comparación. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Otro lenguaje figurado. La sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Es una referencia en la cual se menciona una parte de algo por el todo o el todo por una parte. ¿Ok? Este ejemplo nos va a ayudar, dice. Por muchos años, la política de Moscú era apoyar las revoluciones en otros países. Aquí está utilizando el que escribió este texto, Moscú, como una sinécdoque. Moscú solo es la capital de Rusia, pero está utilizando a Moscú, que es una ciudad de Rusia. Esa ciudad representa todo el país y su gobierno. ¿Ah? Así como se habla de Estados Unidos, Washington, se dice, ¿no? Pero ¿qué está hablando? Representa a todo un país y a todo un gobierno. Entonces aquí vemos una sinécdoque que tiene sus complejidades. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Entonces, aquí no dice todos, aquí dice muchos. Los teólogos, un buen grupo de los teólogos, ven aquí una sinécdoque, no lo ven literal. Entonces dice, por muchos, la parte de humanidad realmente quiere decir por todos, la parte por el todo. Y esto es un desafío muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una teología, hay una doctrina que se llama el universalismo, ¿verdad? Que quiere decir que Jesús murió por toda la humanidad y de tal manera toda la humanidad se va a salvar. Y, permítame un segundito. Amorcito, aquí se oye. Entonces, ven aquí una sinécdoque y apoya su teología, su doctrina, ¿verdad? Entonces, pero hay una sinécdoque en esta parte. No creo que sustente una teología, pero es una manera de donde muchos quiere decir todos. Aquí vemos otra parte. Lucas 2, otro ejemplo, perdón. Lucas 2:1. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Todo el mundo? O sea, todo el mundo quiere decir toda la parte del mundo que era el Imperio Romano, ¿verdad? El todo por la parte. Entonces vemos acá que la sinécdoque que es una parte por el todo o el todo una parte, ¿ok? No sé, ¿tienen alguna duda hasta dónde vamos? Pablo, ¿Sí? es que
ejemplo, lo que algunas religiones dicen de los 144.000 aplica un poco a esto, es decir, una multitud, o sea, se entiende que era una multitud de 144.000, pero hay quienes creen que realmente solo 144.000 personas se iban a salvar, o iban a ser parte del reino. Ujú. Fíjate que no tengo idea de que sea una sinécdoque, pero el contexto de las 144.000 está bien claro. Si uno lee los versículos anteriores, por eso es tan importante el contexto inmediato. Simplemente uno lee los versículos anteriores, habla de una multitud de todas las naciones. ¿Verdad? Entonces, ya eso mata esa teología o esa doctrina de los 144.000, que pues sí, creo que no es literal, definitivamente, aunque solo se esté hablando de los judíos, porque puede ser una interpretación de que está aparte la salvación mundial, la de todas las naciones, y esos 144.000 de las tribus de Israel. Pero igual puede ser una sinécdote, una manera de poder decir una gran cantidad perfecta, una numerología, ¿verdad? Que quiere decir una cantidad incalculable. Entonces puede ser más o menos una idea, pero habría que analizarla a mayor profundidad. Pero sí, ahí así vamos a encontrar mucho. En los libros de Reyes vamos a encontrar muchas sinécdotas donde habla de números o de cantidades que representan más o menos, ¿verdad? Y entonces, y que es muy importante porque a veces podemos entender algo muy literal, ¿no? Como Pablo predicó en toda Asia, un ejemplo, a todo, pero ese todo quiere decir todas sus ciudades, todas las partes importantes, porque él no fue a todas las aldeas, a todos los pueblitos, a todas las ciudades que estuvieran ahí. Entonces hay una manera literal, como nosotros mismos hablamos, ¿verdad? Yo conozco todo Guatemala. Han escuchado personas que dicen así, yo conozco todo Guatemala, porque conoce los 22 departamentos, pero él no conoce todo Guatemala, ¿verdad? No conoce todo Guatemala, pero es una manera que utilizamos. Tal vez nosotros no le decimos sinécdoque, no le llamamos de esa manera, ¿verdad? Pero es un lenguaje figurado que es importante identificar. ¿Para qué? Para poder dar una correcta interpretación. Vamos a ver la siguiente, la metonimia. Se sustituye una palabra por otra palabra sugerida o vinculada por la primera. Por ejemplo, cuando un autor pone el efecto de una acción, no es tan fácil. Yo creo que sí hay que observar la sinécdoque. Hay algunas veces que sí, como esta de Lucas. Pregunta Diego, ¿no? Si es alguna forma alguna clave. No, no hay una clave, pero la observación y algunas veces es fácil, como la parte esta de Lucas, pero otras va a requerir mayor observación y usar la lógica, ¿no? De qué está hablando. La observación es clave. Gracias por la pregunta. Se sustituye una palabra por otra palabra, sugerida o vinculada por la primera. Por ejemplo, cuando un autor pone el efecto de una acción en lugar de la causa o usa el símbolo en lugar de la realidad. Es una metonimia. Entonces, aquí hay un ejemplo. Ayer la Casa Blanca dio conocido su plan de invadir Haití. La Casa Blanca, ¿qué hace? Representa el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ahí hay un cambio, parece un poco a lo que vimos de la metáfora, al final todas son metáforas, pero hay una sustitución de una palabra por otra, y una palabra significa otra cosa. Entonces, perdón, esa palabra nos puede ayudar a entender todo. Aquí Casa Blanca, ¿qué representa? Casa Blanca no representa Estados Unidos. Casa Blanca representa ¿qué? El gobierno de los Estados Unidos. ¿Ok? Romanos 13:4, hablando igual del gobierno, dice, porque no es en vano, porque no es en vano, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso dice Romanos 3:4. ¿Qué significa espada?
¿Será que el gobierno anda con una espada en la mano? No, el gobierno, la espada, ¿qué representa? La espada se refiere al derecho de castigar o imponer la pena de muerte. Eso es la espada. Entonces, la metonimia definitivamente no es una manera de hablar, ¿verdad? Una manera de poder expresar algo, ¿verdad? Usando una palabra que va a representar otra cosa, ¿verdad? O literalmente representaría otra cosa, pero en su definición nos enseña. Ejemplos, un ejemplo de metonimia que nosotros podríamos tener. Marta fue la tristeza de mi vida, un ejemplo. Ahí utiliza una metonimia. Este, ¿Qué significa eso? Que Marta fue la causa de su tristeza. Cuando le decimos a alguien, dame tu teléfono, le decimos a alguien, mira, dame tu teléfono, estamos utilizando una metonimia. O sea, la persona no nos da el teléfono, nos da su número, ¿verdad? O sea, nos da su número. Cuando decimos, un ejemplo, no sé, leí a Shakespeare, ¿verdad? O leí a Max Lucado. Yo no lo leí a él, yo leí sus escritos, ¿verdad? Sus escritos, cuando decimos con la mano en el corazón, te lo digo, ¿verdad? Son metonimias, esa palabra que sustituye la palabra original trata de hacernos entender, ¿verdad? De hacernos comprender lo que el texto está diciendo. Romanos 3:3 dice, porque Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Ahí él está usando una metonimia. En lugar de decir gentiles y judíos, utiliza estas dos palabras que son muy representativas de esas dos culturas. ¿Ok? Correcto, sí. Rita pregunta, ¿la circuncisión es metonimia donde dice que no es algo físico? No necesariamente algo espiritual, aunque lo usa también en aspectos, en un pasaje de una manera espiritual, sino también cuando es algo racial. ¿Verdad? La circuncisión Pablo la utiliza como una metonimia para, en lugar de decir los judíos, dice los de la circuncisión. ¿Sí? En lugar de decir los gentiles, los de la o los no circuncidados. Entonces, no está hablando de aspectos espirituales, sino está hablando de aspectos raciales. Entonces, utiliza metonimias, ¿no? Sustituye, pero no, son representativas. O sea, no solo son apodos, pues, sino tienen algo que ver, nos muestra algo, ¿verdad? Nos muestra algo con claridad. O sea, es algo que el escritor lo va a utilizar para ayudar a entender, ¿verdad? Porque es algo muy representativo, ¿verdad? De lo que está hablando. Entonces, este, esa palabra, ¿no? Que sustituye a la otra, tiene una acción, o sea, un efecto o un símbolo importante. Por eso la metonimia es muy utilizada en los escritores bíblicos, ¿verdad? Para poder hacernos ver y enseñarnos algo de lo que él está hablando. Vamos a ver otro ejemplo, el antropomorfismo. Eso es muy importante. Lenguaje que describe a Dios es normalmente, obviamente, el antropomorfismo solamente se utiliza con referencia a Dios. Es el lenguaje que describe a Dios en términos como si fuera un hombre, como con un cuerpo físico, aunque el mismo autor reconoce que Dios es espíritu. En Juan 4:24, 1:18, 1 Timoteo 6:16, segunda de Crónicas dice, perdón, primera de Timoteo 6:16 nos enseña que Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios no es como nosotros humanamente hablando. Entonces, existen en la Biblia antropomorfismos que le dan a Dios esos términos de hombre con un cuerpo físico, pero es un término o es un recurso literario para nosotros poder entender a Dios.
para nosotros poder comprender a Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Sí? O sea, está hablando de que Dios tiene ojos, ¿verdad? Que Dios observa. Entonces, rápidamente nos imaginamos al Señor ganado, con barba, pelo largo, que está observando. Pero no, es un recurso literario para mostrarnos de que Dios está observando, que Dios está viendo. No, antropomorfismo es únicamente describiendo a Dios, porque los ángeles, como entendemos, realmente sí tienen un cuerpo, ¿verdad? Porque ellos han venido a la tierra. Pues un ejemplo como a Cristo, él no es antropomorfismo, él tuvo un cuerpo físico. ¿Verdad? Aquí vemos otro que se utiliza mucho en los salmos, el brazo del Señor, ¿verdad? La diestra del Señor, ¿verdad? Sus poderosas intervenciones en asuntos humanos. Eso quiere decir este antropomorfismo. Dios no tiene dos brazos como nosotros, ¿verdad? Dios no lo podemos entender en su esencia. La mano de Jehová, ¿qué significa? Es un antropomorfismo. ¿Qué significa eso? Es su ayuda para los suyos. También a veces el castigo para los pecadores o los impíos. Los ojos del Señor ya lo vimos, que tiene que ver con su omnisciencia, a que Dios nos ve a todos. ¿Por qué es importante esto? Porque en el antropomorfismo, cuando no se entiende como un lenguaje figurado, pues es ahí donde nos imaginamos a un Dios físico, a un Señor, a una persona física. Y eso también nos pone en complejidades, ¿no? Porque dice, bueno, pero la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y eso es un asunto aparte, pero tiene que ver también con la idea y el entendimiento de que el ser humano es un ser espiritual, es un ser espiritual en esencia. Pero este es al antropomorfismo. Normalmente es a Dios a quien se le va a dar, porque tiene que ver eso, ¿no? Este, pomorfismo es darle la figura o la forma de un hombre, ¿no? Ah, entonces es a Dios. Cuando se aplica a otras cosas es la personificación, es otro lenguaje figurado. Se le atribuye características personales a conceptos abstractos o a cosas sin vida, ¿sí? Entonces se le da también esas características personales, ¿no? ¿Verdad? Un ejemplo acá, eh, extrabíblico, dice, el hermano José finalmente lavó su pick-up, así que ya su vehículo está sonriendo. Entonces, está feliz mi carrito porque lo lavé, ¿no? Entonces, es una manera de hablar. Nosotros hablamos de tal manera, así hablamos, ¿no? A veces le damos esas personificaciones a cosas que no son personas. Entonces, vemos Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. ¿Ok? Es un lenguaje figurado, ¿verdad? Uno puede voltear y en esa época no creo, ¿no? ¿Verdad? Este, no creo, ¿no? ¿Verdad? Que ellos voltearan a ver a los montes, obviamente, y los montes estén aplaudiendo, porque uno no tienen manos, ¿verdad? No tienen manos. Entonces, sí, Neri pregunta si Odres aplica, ¿verdad? Sí, es un lenguaje figurado, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. No es personificación, creo yo, ¿verdad? Creo que Odres sería, tal vez metonimia o metáfora, ¿verdad? Entonces, pero la personificación es darle esos atributos personales a cosas inanimadas. Proverbios nos confunde muchas veces, porque dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y a veces uno lee el texto y a veces dice, Dios clama en las calles. Y uno puede confundir y empezar a pensar que es Dios, pero no. El escritor, ¿verdad? Los sabios, ya sea Salomón o los otros sabios,
le están dando, es un recurso literario, le están dando a la sabiduría la personificación para que entienda, ¿verdad? La audiencia. Es un recurso literario, ¿verdad? Pero la sabiduría no es una persona, la sabiduría no me ve, ¿verdad? La sabiduría no me reprende porque no es una persona, pero es un recurso literario. Para nosotros poder comprender y entender mejor, ¿verdad? Es ese diálogo con la escritura. Es maravillosa la Biblia, ¿verdad? Porque tiene todos estos recursos literarios hermosos para que nosotros podamos entender mejor, para que nosotros podamos comprender mejor cómo se le habla a un niño, cómo se le habla a un infante, se le dicen las cosas de una manera que entienda. Y eso es lo que Dios trata de hacer con nosotros a través de todos estos recursos literarios que son muy importantes comprender y poder ver en el texto, sobre todo para interpretar correctamente. Yo he escuchado a personas que dicen, mira lo que Dios dice que clama en las calles si aplicáramos esto, ¿no? Y que está ahí, pero no es Dios, es la sabiduría, es la sabiduría. Entonces nosotros tenemos que leer bien el texto y entender que en este caso, que es un caso bastante utilizado, el caso de los proverbios, es una personificación. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Ok, vamos a seguir. Pablo, Ajá. fíjate que sí me surge una duda al final de identificar todos estos temas y a la preparación de una clase, ¿cómo lo traslado al quien escucha, verdad? O sea, si yo identifico que es eh, algo con sentido figurado o un símil, ¿cómo lo traslado a quien lo escuche? O sea, a los que están, a los oyentes, ¿verdad? Ujú. Explicándolo, ¿verdad? O sea, explicas que, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si vemos lo de Jesús, ¿verdad? Un ejemplo de lo que veíamos para explicar, debatir la doctrina de la transubstanciación, ¿verdad? Explicamos que es una metáfora, explicamos a las personas que es un recurso utilizado por el mismo Jesús en sus parábolas, en su vida, hacia sí mismo, ¿verdad? Y que en este caso en particular, del pan y el vino, él también está utilizando un lenguaje figurado. Entonces, obviamente, una de las bases de la predicación y sobre todo la predicación expositiva es la explicación. Entonces, ¿cómo lo trasladas? Primero, explicándolo. Cuando ya lo has entendido bien y lo comprendes bien y ves ahí que hay un lenguaje figurado, ¿verdad? Nuestra tarea es explicarlo a las personas y bueno, ya en la parte donde nosotros veamos la aplicación, pues veremos los principios que subyacen de esa escritura. Pero lo principal es explicar. Aquí hay un lenguaje figurado y eso le va a traer riqueza a nuestra predicación, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esa es la tarea del lenguaje figurado, lograr explicar, no ocultar, sino explicar mejor el recurso, ¿verdad? Entonces, la explicación es la clave. Gracias. Con gusto. Está el eufemismo. Es una frase o palabra que expresa con suavidad o decoro una idea que bien podría ofender a los lectores u oyentes. Se ocupa frecuentemente para explicar la muerte, la relación sexual o referirse al orinar o al defecar. La Biblia, sobre todo en las Biblias textuales, traducciones más textuales, utiliza, como lo traducen más textualmente, nos muestran eufemismos. ¿Qué significa? Que dice las cosas de una manera más suave para que no parezca tan ofensivo. Aquí a veces sí vamos a necesitar un poquito de recursos, pero a veces es fácil. Primera, esta escritura creo que está en Reina Valera, primera de Samuel. Cuando llegó a un redil de ovejas,
en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, dice. Eso dice literalmente, ¿verdad? Este, eso es literalmente, ¿verdad? ¿Qué significaba cubrir sus pies? ¿Verdad? Era una manera elegante de decir estaba defecando, ¿sí? Porque cuando ahora ellos, pues que tenían como sus vestiditos, se sentaban, ¿verdad? Ahí, en una cueva o en el monte, donde sea, una montaña para defecar, pues obviamente su vestidito le cubría sus pies. Entonces era una manera de elegante de decir eso, ¿verdad? Entonces existen varios eufemismos en la Biblia, sobre todo los vamos a ver ya, las Biblias más modernas ya a veces ya lo dicen más literal, ¿no? Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Conoció es un eufemismo que quiere decir tuvo relaciones sexuales con su mujer. La NBI ya lo traduce así. Adán tuvo relaciones sexuales con Eva y concibió a Caín. Pero conoció es un eufemismo, es una manera elegante de decir que tuvo relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces es un recurso que utilizan los escritores bíblicos, ¿verdad? Para hablar con decoro en ciertos pasajes bíblicos, ¿verdad? Entonces es importante ahí verlo. Y como les digo, ya las traducciones más modernas pues ya sustituyen los eufemismos por lo que es literalmente. También tratan de hacerlo obviamente de una manera elegante, pero es un recurso literario que los escritores bíblicos utilizaron. Este es muy importante, la hipérbole, muy importante, ¿verdad? Sí, en Cantares, aunque hay bastantes cosas explícitas en Cantares, pero sí hay bastante lenguaje figurado, porque como es muy poético, ¿verdad? Hay mucho lenguaje figurado, ¿verdad? En los salmos, en los libros poéticos, vamos a poner un ejemplo de hipérbole, ¿no? Que dice, bueno, primero veamos lo que es hipérbole. Dice, es la exageración de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento, ¿verdad? Un ejemplo, aquí no quiero participar en los cursos de Profundiza, pues uno tiene que memorizar 10,000 versículos y hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, esta es una hipérbole, ¿no? ¿Verdad? Es una exageración. No es una mentira, ¿verdad? Sino es una manera literaria de decir, exagerar algo, ¿verdad? Para que sea un impacto, ¿verdad? Y para llamar la atención y dar a entender algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Verdad? Entonces aquí es una exageración, ¿verdad? Imagínate, una paja sí puede entrar en el ojo, ¿verdad que sí? O sea, a todos nos puede entrar una pequeña pajita ahí en el ojo, pero una viga, imagínate una viga de 6 pulgadas, no va a entrar, ¿no? ¿Verdad? No va a entrar. ¿Qué hace Jesús? Es una exageración, es una hipérbole, ¿verdad? Para comparar, ¿no? Lo que es la crítica, lo que es los ojos críticos, ¿no? ¿Verdad? Es una exageración. Mateo 19:24 dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, pasar un camello, yo sé que esto lo han tratado de explicar, que dicen que había una puerta en la muralla que le decían aguja y que era muy bajita y que a los camellos les costaba pasar. Eso es pura mentira, eso no es real, es falso. O sea, Jesús está utilizando una hipérbole, una exageración para hacer entender algo grande, algo difícil, algo complicado, ¿sí? Pero es un recurso literario, ¿verdad? Este es muy importante. Juan 21:25.
Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Es una hipérbole. Esto es una exageración. O sea, no, pues es una manera, Juan, de decir, mi evangelio es tan pequeñito comparado con todo lo que Jesús hizo. Entonces, él no está hablando literalmente, está haciendo el uso de un recurso literario, de una hipérbole. Entonces, imagínate, si no, eso es claramente imposible. Entonces, si alguien dice, no, mira, la Biblia no es cierto, la Biblia no es real, la Biblia es mentirosa, porque mira lo que dice Juan, ¿no? Por mucho que ha hecho Jesús, se podrían escribir muchos libros de él y cabría en una biblioteca. ¿Cómo no van a caber en todo el mundo? Pues tendría una persona una manera de decir Juan es un mentiroso, si no entiende lo que es el lenguaje figurado, porque aquí Juan está utilizando una hipérbole. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar muchas hipérboles y hay que identificarlas. ¿Verdad? ¿Para qué? Para dar una correcta interpretación. Hay una muy importante en el Salmo 51. Soy pecador, ¿verdad? Desde el vientre de mi madre, dice David, ¿no? Mira lo que dice David. O sea, el pecado, nacimos en pecado, ¿verdad? Nacimos en pecado, ¿verdad? Nacemos en pecado. No, él está utilizando una hipérbole, una manera literaria, poética, de hacer ver que es un gran pecador, pues, un gran pecador, que es un hombre lleno de pecado. Eso es lo que él está diciendo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿verdad? Marcos 9 dice, Jackie, si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Claro, es un lenguaje figurado, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. Está hablando de algo que es importante hacer, pero está hablando, no está diciendo córtate la mano, ni sácate el ojo, sino está hablando Jesús de una hipérbole, de una exageración para hacernos entender lo radical que debe de ser cortar con el pecado. Entonces son recursos literarios, pero que nos ayudan a comprender el texto, nos ayuda a comprender. Si vemos el de Juan 21-25, ¿qué nos hace ver Juan? Que Jesús hizo muchas cosas, grandes cosas, ¿verdad? Y que de verdad su paso por este mundo fue maravilloso, grande y muy grande, porque más adelante dice, pero estas se escribieron para que crean en él. O sea, entonces el uso de las hipérboles va a ser algo que está ahí en el texto bíblico y que hay que identificar. La paradoja es una contradicción aparente que se resuelve al entender la enseñanza moral o espiritual que lleva. Un ejemplo, Mateo 5:4 hay una paradoja. Bienaventurados los que lloran. ¿Sí? Ahí dice, ¿qué va a ser bienaventurado llorar? O sea, ¿qué tiene de bendición? Pues que bienaventurado es Macairos, que puede ser traducido como bendito, dichoso, alegres los que lloran. Pero cuando se entiende la enseñanza moral o espiritual, uno hace ver sí, hay bienaventuranza y bendición en el quebranto, porque buscamos al Señor. Pero es una contradicción, ¿verdad? Y cuando uno lee, hay una contradicción. Marcos 8:35, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces es una paradoja, perdón. Yo vengo y pierdo mi vida. ¿Qué significa eso? O sea, esto es un reino al revés, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando entendemos la enseñanza, ¿qué significa salvar mi vida? Salvar mi vida es ser un egoísta, solo pensar en mí, no pensar en el reino, ¿verdad? No rendir mi vida a Cristo, ¿verdad? Porque de eso está hablando el contexto. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a perder, ¿qué va a perder? Su vida. Pero el que pierda su vida, ¿verdad? Significa que me mato, no, significa que entrego mi vida a Cristo, entrego mi señorío a Cristo, ¿qué va a pasar? La salvará.
Entonces, son recursos literarios que están ahí y que de verdad, si nosotros, yo sé que son varios, pero si observamos y tratamos de ver, vamos a encontrar que puede ser aún que nuestro pasaje pueda tener algún lenguaje figurado, puede tener un símil, puede tener ahí una metáfora, un hipérbole. Entonces, tenemos que ver y observar el texto para enriquecer nuestro entendimiento. El apóstrofe, ¿verdad? Palabras dirigidas a personas muertas o ausentes, o algún objeto sin vida, o alguna idea abstracta. Es cuando alguien habla con cosas, ¿verdad? Como Jesús aquí en Mateo 23:37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿no? Es un apóstrofe, es alguien que está hablando, ¿no? Con cosas, ¿no? En este caso, Jesús, ¿no? Cuando el Salmo 19 dice, ¿no? Los cielos cuentan la obra de Dios. Hay un diálogo, ¿no? Del salmista aún, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un apóstrofe, ¿verdad? Y algunas veces vamos a encontrar que hay pasajes que pueden ser varias, ¿verdad? Podemos encontrar un símil que también es un apóstrofe, que podría haber un hipérbole, ¿verdad? En esto. ¿Verdad? Entonces, pero es importante la observación acá. Este es muy bueno y es bien utilizado Pablo la usa mucho, y es la ironía, ¿sí? La ironía es un recurso literario. Nosotros somos irónicos, ¿verdad? Al hablar. Nosotros hablamos muchas veces con ironía para hacer entender algo, ¿verdad? O para hacer entender lo que pensamos o cómo nos sentimos, ¿verdad? Entonces, no es literal, hay una ironía. La expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. ¿Ah? Job 12:2 es bien irónico, Job, ¿no? Pero aquí hay una, ¿no? A sus amigos que le criticaban, dice, ciertamente vosotros sois el pueblo, dice, y con vosotros morirá la sabiduría. Aquí está hablando Job de una manera irónica. ¿Qué les está diciendo? Ustedes se creen que son el pueblo. Ustedes se creen que son la sabiduría total. Se está hablando de una manera irónica. Los amigos de Job ni representaban al pueblo, ni tampoco eran la sabiduría, todo lo contrario, ¿verdad? Por lo menos aplicada a Job no lo era. Pero Job está hablando de una manera irónica. Entonces, tenemos que ver el texto, tenemos que ver el contexto, tenemos que entender el recurso, porque la ironía, ¿verdad? O el sarcasmo, claro, ¿verdad? Nos puede ayudar. Pablo utiliza la ironía, ¿no? En Segunda de Corintios, una carta muy personal con Pablo, ¿no? Pablo hablando a veces con ironía a los corintios. Entonces utiliza a veces esos recursos literarios para poder hacer ver su sentir, su crítica, su juicio hacia una situación u otra, ¿verdad? Entonces hay ironía, cuando ahí lo podemos ver hacia las autoridades también, puede haber ironía. Creo que ese es el último. Perdón, voy a revisar si era el último. Sí, era el último. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre este tema que pues para mí es bastante interesante de los recursos literarios, ¿verdad? Y que pues, sí, tenemos que observar, tenemos que ver y tratar de identificarlos, investigarlos, porque nos revelan verdades a través de esa utilización de esos recursos. Nelson. Bueno, no, Paulo, quería preguntar, ¿las parábolas de Jesús dónde quedan dentro de este contexto? Muchas son metáforas, ¿verdad? Y algunas son símiles, porque un ejemplo, las parábolas del reino, ¿verdad? Él dice, el reino de Dios es lo que decía, ¿no? Es como la semilla de mostaza. El reino de los cielos es como, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Como un rey, como esto. Entonces, algunas son completas. La parábola también es un lenguaje, es un recurso literario,
Pero Jesús utiliza mucho el lenguaje figurado en las parábolas. Cuando hablamos de la semilla de mostaza, Él está dando a entender algo, ¿no? Está mostrando. El reino de Dios literalmente no es como una semilla de mostaza. O sea, no lo es, pero Él está dando a entender que es pequeño, pero se expande, ¿no? De una manera grande y maravillosa. Entonces, Él utiliza a veces símiles, como en ese caso, otras veces, el símil recuerdan que tiene que tener la palabra como o semejante a. Pero cuando no existe eso, ¿verdad? Puede ser una metáfora porque él está dando a entender algo a través de eso, como lo que veíamos ahorita, ¿no? De Jesús diciendo que nos saquemos el ojo, nos cortemos la mano, ¿verdad? Pero ahí están entre el símil, metáforas y algunas veces vamos a encontrar también hipérboles. Giovanni, Sí, Pablo. No, solo tengo una duda pensando en pensando en las respuestas que nos pueda dar alguna persona que no, del mundo, pues, ¿no? Cuando hablas del recurso en el lenguaje irónico, el autor está hablando en su lenguaje irónico, mas él no es irónico. No sé si me ujú. explico. Sí, Es una sí. ironía porque la gente lo toma muchas veces como algo malo, ¿no? Ah, tú Ujú, eres irónico y ujú. pues aquí estamos viendo que utiliza solamente el lenguaje, ¿no? Sí, es un recurso literario, ¿verdad? O sea, lo que vemos es que depende el género que estemos leyendo literario, pero hay algunos, como en las cartas de Pablo, donde él está argumentando, donde él está defendiéndose, como en Segunda de Corintios, y en esas defensas él va a utilizar muchas veces ironía. En Job, él va a ser irónico, como en el ejemplo que vemos ahorita. ¿Verdad? Entonces, no es en sí de que sea una persona irónica o sarcástica, sino lo utiliza como un recurso literario, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente un recurso para darse a entender, ¿verdad? Gracias Muchas por la gracias. pregunta, Jim. Jackie. Oh, era casi justamente la misma pregunta, ¿no? Porque últimamente, especialmente he escuchado esto de que analizan mucho Pablo desde un punto de vista psicológico, ¿no? Ujú, Y hasta como desmerecen, ¿no? Como, este Pablo, digamos, ¿no? Como, este es su temperamento, ¿no? Pero bueno, ahorita sí que me acabas de aclarar eso, ¿no? ujú. Sí, sí, bueno, y es al final la educación, el género que va a mostrar o va a utilizar el escritor o el predicador, en el caso de Jesús, ¿verdad? Que no escribió literalmente nada, ¿verdad? Más que a través del Espíritu, pero que utilizó todos estos recursos para predicar, para enseñar, para hacer entender, y que tal vez para nosotros hoy requieren este esfuerzo de profundizar, de observar. Pero ellos en el caso inmediato, ellos lo entendían. O sea, su audiencia, ahí ellos entendían, aquí Jesús está hablando de algo literal o aquí está hablando de algo figurado. Para ellos era muy claro, como lo es muchas veces para nosotros en nuestra manera de hablar, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de una vez de una manera tan figurada, pero todos sabemos que no es literal, ¿verdad? Que no es algo que está totalmente ahí literal, sino que tiene esos recursos que nosotros utilizamos para hacernos entender y comprender. Entonces, hoy nosotros tenemos que esforzarnos en observación. Tenemos que observarnos en el entender. Primero lo que tenemos que entender es que hay un lenguaje figurado, que no es literal todo. Entonces, y al entender eso, pues vamos a ir y vamos a profundizar. Tampoco es que vamos a ver lo figurado en todo, porque eso es una mala praxis, pero sí tenemos que observar y ver, ¿verdad? Y decidir y consultar si hay o no hay. Para Neri, Sí, gracias, Paulo. Precisamente la clase que nos estás compartiendo hoy, ¿verdad? La enseñanza me lleva a la lectura que tuvimos hoy en Proverbios 11, ¿verdad? Que
acuerdo a la escritura que dice que confía en sus riquezas, caerá como una hoja seca, pero los justos reverdecerán como las ramas. Ujú, Entonces, me lleva a lo que aprendimos hoy, ¿verdad? O sea, definitivamente es un sentido figurado. Pero te ujú, agradezco porque sí, ahora pues uno puede analizar, ¿verdad? Un poquito mejor las escrituras. Gracias. ujú. Exacto. Y aunque es poético y es una metáfora, muestra una realidad y es lo importante, ¿no? Entonces uno tiene que pensarse, viendo eso, ¿cómo cae una hoja? Y observar, o sea, el que escribió pensó, ¿cómo cae una hoja? ¿Verdad? Porque en este caso es una metáfora o es un símil. Entonces, al analizar cómo cae la hoja, ¿verdad? Me doy cuenta. Un ejemplo, el Salmo 1, ¿no? Los justos son como ese árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo, jamás se marchitan sus hojas. Ese es, ¿verdad? Un símil. Pero ¿qué me tiene que llevar el símil? A observar el árbol. ¿Cómo es el árbol? ¿Cómo es? O sea, eso es lo que el escritor está ayudándonos a entender, ¿verdad? Como cuando Jesús dijo, yo soy la puerta del redil por donde van las ovejas, ¿verdad? Del redil de las ovejas. Entonces uno no lo entiende, es lenguaje figurado, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que pasaba en esos tiempos? El pastor hacía un círculo de piedra, metía las ovejas ahí, dejaba una abertura y él dormía en la puerta o en esa abertura. Él era la puerta. Él era la puerta. El pastor literal era la puerta. O sea, ellos no podían pasar si el pastor no los dejaba. No podían entrar si el pastor no los dejaba. Entonces, ellos lo entendieron claro, ¿verdad? Porque para ellos era parte de su cultura. Pero para nosotros no. Entonces tenemos que hacer todo ese... Bueno, Jesús dijo que era la puerta del redil de las ovejas. ¿Cómo era eso? Entonces tenemos que ir a buscar los recursos. ¿Cómo eran las ovejas? ¿Cómo eran los pastores en esa época? ¿Cómo era? ¿Verdad? ¿Habían corrales? ¿No habían? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacían en la llanura? ¿Cómo era? Entonces nos manda, ¿no? Esas metáforas, sobre todo a investigar cómo era para poder entender, ok, y comprender, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Entonces, el ladrón, ¿verdad? Solo viene para matar, destruir, pero también habla del ladrón de las ovejas. Entonces, ¿cómo eran los ladrones? ¿Por dónde se metían? No podían entrar por la puerta, tenían que meterse por otros lados. Entonces, eso es lo que trata el lenguaje figurado. Para nosotros es obviamente, para ellos también era figurado, pero era más fácil de entenderlo. Nosotros requiere, en algunos, no en todos, pero en algunos casos, sí ir a investigar los usos, las costumbres, cómo eran las cosas en esa época, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder comprender y poder entender, ¿verdad? Entonces, es muy bonito, la verdad, muy bonito porque nos ayuda, ese es el propósito, a comprender verdades espirituales, a verdades espirituales que traen y que nos ayudan en nuestra relación con el Señor, en nuestro entendimiento de la palabra, pero que tienen un propósito espiritual para nuestra vida. Entonces, esa metáfora trae grandes, como lo que Jesús dice, ¿no? Al final, el que critica, imagínate, ¿verdad? Es como el hombre que tiene una viga en su ojo, ¿verdad? O el que está ahí mal. Entonces, se puchica, ¿qué es lo que Dios dice? O sea, es algo, así nos vemos cuando nosotros queremos ayudar a otro y estamos mal, así nos vemos de mal. Pues sí, delante de Dios así nos vemos de mal, ¿verdad? Entonces, esta exageración de Jesús nos muestra el corte radical, ¿no? Así tengo que ser radical, sí, radical con el pecado, pero lo que tengo que hacer es cortar con el teléfono, cortar con esa amistad, cortar con esas personas, algo radical. Entonces es una verdad, una ilustración, pero que tiene una verdad espiritual y es lo que tenemos que encontrar. Esa verdad espiritual, como lo que hablábamos con Guayo, al entenderla, ok, yo puedo explicarlo. Mira, esto es lo que la Biblia dice, ¿verdad? O sea, lo que la Biblia me enseña, ¿verdad? O sea, eso es básicamente un ejemplo cuando dice que Jesús dio la vida, ¿verdad? Por la iglesia, nosotros los esposos debemos de dar la vida por nuestra esposa. ¿Qué está hablando? ¿Es literal? ¿Tengo que ir a morir en una cruz por Mirta? ¿O está hablando en lenguaje figurado? ¿Verdad? Entonces tengo que encontrar el mensaje espiritual para poder encontrar una aplicación espiritual. Amén.
Hermanos, con esto terminamos la parte de la observación. ¿Qué hemos visto hasta hoy? ¿Verdad? Hemos visto lo que es el contexto, ¿verdad? El contexto bíblico, el contexto inmediato, ¿verdad? El contexto en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Hemos visto sobre lo importante que es conocer la cultura, los usos, las costumbres de la época. Ya vimos la gramática, la importancia de palabras claves, conjunciones, verbos, divisiones del texto y terminamos hoy con lenguaje figurado. Después de lo que vemos hasta hoy, ya está la tarea de hoy que tiene que ver con la semana pasada y lo de hoy. Entonces ya está ahí en Classroom. Ya con lo que llevamos hasta hoy, ustedes ya deberían de saber sobre su texto. Ya lo leyeron, ya hicieron las lecturas iniciales, o sea, ya lo entienden, ya lo comprenden. ¿Qué vamos a ver la otra semana? Cómo venimos y formulamos, ¿verdad? Lo que descubrimos. ¿Cómo lo vamos a formular? ¿Cómo lo vamos a armar en un bosquejo? ¿Sí? Y esa será la penúltima clase. Y la última clase, pues vamos a hablar sobre la importancia de la aplicación. ¿Ok? Hermanos, eso ha sido todo por hoy. Que pasen un feliz descanso, una increíble Semana Santa, que disfruten de su familia y de los hermanos. Y pues que Dios les bendiga y nos vemos aquí el próximo lunes. Que estén muy bien. Buenas Gracias. noches. Gracias, Pablo.